La Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina, las cofradías ultiman ya los detalles para esta importantísima fecha y quien ultima también los detalles, pero en este caso de su discurso, es el pregonero de la Semana Santa de este año, Daniel Cuesta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Daniel, la Junta de Cofradías ha destacado que representas a alguien joven, a la vista está, ¿no? Además perteneces a la Iglesia, ahora nos vas a contar un poquito, y además has sido cofrade también en la Semana Santa y por tanto vas a poder dar en tu pregón diferentes y variados también puntos de vista. Bueno, joven soy, pero cada año menos, pero es verdad que lo dije cuando ya me hicieron la presentación, que me sentía muy joven para un encargo como este. Lo he visto siempre, quizá porque yo era muy niño, era como gente muy consagrada la que daba el pregón de la Semana Santa, y entonces cuando el cargo recayó en mí, pues tampoco sabía muy bien qué hacer. Es verdad que pertenezco a la Iglesia, soy religioso, soy jesuita desde el año 2007, o sea que ya van unos cuantos años, y todavía no estoy ordenado, pero bueno, el año que viene me ordenaré de diácono. Luego dices que sí he sido cofrade, sigo siendo cofrade, o sea, hace años... Eso es algo que nunca se deja. No se deja, efectivamente. Cuando, hace años en Salamanca, en una presentación que hicieron, me definieron como jesuita y cofrade. Yo diría jesuita, segoviano y cofrade, ¿no? Pertenezco a la feligresía de San Andrés, principalmente, aunque también por tradición familiar pertenezco a la cofradía de la Soledad al Pie de la Cruz y el Cristo de la Última Palabra, y a la cofradía del Cristo con la Cruz a cuestas y la Virgen de las Angustias de los Maristas de Ademar. ¿Cómo ha sido precisamente esa experiencia tuya como cofrade? Que me imagino que es algo, ¿no?, que vas a plasmar en el pregón. Pues para mí la fe y la cofradía van unidas, van de la mano. Yo empecé a salir en procesión con 6 años, con San Andrés, y lo dejé cuando entré en la Compañía de Jesús, aunque he vuelto alguna vez, pero muy poquitas y muy puntuales. Entonces la fe y la cofradía, para mí, ya digo, van de la mano. Yo conocí a Dios en la parroquia de San Andrés, donde fui bautizado. Allí fui conociendo poco a poco a Jesús con don Joaquín en la parroquia y con el grupo que estábamos allí y alrededor de la feligresía. Ya digo, y para mí la fe viene de la mano de salir en procesión, de ir conociendo un poquito más a Jesús, y la cofradía o la feligresía en este caso es un grupo de cristianos que se dedica a eso, a intentar conocer a Jesús y dar testimonio de que somos cristianos por las calles, ¿no? Bueno, yo creo que la Junta de Cofradías quiere precisamente eso, ¿no?, que atraer un poquito más, ¿no?, a la gente joven hacia la Semana Santa, ¿no?, que como ha dicho antes Daniel, pues parece que los pregoneros siempre eran gente muy consagrada, ¿no?, mayor, que tiene una trayectoria, ¿no?, pero ahora yo creo que pues con tu elección quieren dar un aire nuevo, ¿no? Bueno, lo de atraer a la gente joven hacia las cofradías yo creo que es un hecho, que las cofradías atraen a la gente joven. Otra cosa sería cómo atraer a la gente joven hacia la iglesia, porque muchas veces la cofradía, pues se queda ahí, ¿no? Porque mucha gente lo único que le interesa es salir en procesión. Otra no, ¿eh? Yo como religioso, la verdad que he tenido el privilegio de acompañar a mucha gente y saber lo que pasa por dentro de gente que participa en una procesión y, externamente parecería que no están muy vinculados con la iglesia o con Jesucristo o con Dios, ¿no? Pero yo creo que las cofradías atraen a muchísima gente joven, sea por lo que sea. Y creo que que mi pregón puede atraer a gente joven, pues no lo sé, ya veremos. Sí que trataré de dar una visión más juvenil, aunque será cofrade y religiosa del acto de lo que es la Semana Santa segoviana. Y pues intentaremos ahí sumarnos al reto. Yo creo que la cosa está no en cómo atraerlos, que vienen solos, vienen a cargar los pasos, a las bandas, simplemente a participar como cofrades, sino cómo acercarlos más hacia una iglesia que puede parecer más lejana y hacia un Jesucristo que da sentido a la vida, pero que parece que muchas veces eso no interesa en la sociedad de hoy. Bueno, pero sí que es cierto, vemos mucha gente joven en las cofradías, eso es cierto, ¿no?, en nuestra Semana Santa también, pero sí que es verdad que muchas cofradías pues se han quejado, ¿no?, o piden eso, que más gente joven, incluso niños, ¿no?, cuanto más pequeños, mejor, para que vayan aprendiendo un poquito qué es ser cofrade, qué es pertenecer a una cofradía, el significado de la Semana Santa, ¿no? Entonces yo creo que contigo pues van a ver eso, a gente joven que desde muy pequeña, ¿no?, pues se ha interesado por participar y pertenecer a una cofradía, ¿no? Sí que es cierto que tenemos en algunas cofradías segovianas ese problema y yo creo que por eso te han elegido. Bueno, yo creo que, el problema está, pero creo que ya no es lo que hace años. Es decir, en los años 70 hubo una crisis gordísima en las cofradías, dejando de salir muchos pasos en la procesión, prácticamente se medio extinguen algunas de las cofradías de las que existían, pues por la crisis social y de fe que se vivía, ¿no? Eso empieza a remontar. Yo recuerdo cuando era pequeño que éramos un grupo sobre todo abundante de niños, los que éramos cofrades, ¿no? Era como una cosa de los niños que participábamos en las procesiones y parecía que cuando hacías 18 años, un poquito más, ya abandonabas la cofradía. Yo creo que de mi generación, por lo menos, la gente se ha ido quedando. Entonces,
yo creo que vamos poco a poco, ¿no? Entre la gente más mayor, que está vinculada a la cofradía, que ha salido en procesión siempre y que vuelve a vestir ahora otra vez el hábito de capuchón y de nazareno, porque antes iban a los laterales, ¿no? Y éramos los jóvenes y los niños los que íbamos dentro de la procesión, y la gente que se va consolidando y que cada vez es más. De hecho, hay gente que se queja de que la procesión de los pasos cada año es más larga. Bueno, pues si cada año es más larga significa que tiene mayor participación de personas, ¿no? Ahora, ¿cómo vincular eso con la Iglesia? ¿Cómo hacer que siga creyendo? ¿Cómo hacer que la ciudad se implique mucho más en la Semana Santa? Porque es un fenómeno que yo lo diré en el pregón. Creo que la procesión del Viernes Santo es el fenómeno ya no religioso, sino que más gente mueve en la vida de la ciudad. Y sin embargo, para la vida de la ciudad a veces pasa un poco desapercibido, ¿no? No sabemos aprovecharlo ni hacer que sea algo nuestro. Bueno, ya nos has ido contando alguna cosita, ¿no?, del pregón. No sé si podemos saber alguna más. Simplemente yo no quiero desvelar el secreto, ¿no? Pero bueno, sí que saber, vas a hablar sobre jóvenes e iglesia, ¿no? Jóvenes y cofradías. Y ahora bien, ¿de qué más? ¿Qué más vamos a poder escuchar en el pregón? ¿Por dónde van a ir un poco las líneas? Bueno, pues lo voy a vincular a una experiencia que para mí fue muy bonita hace pocos años. Yo llevaba sin venir a la Semana Santa, pues desde el 2007 que me fui al noviciado, pues 10 años. Volví en el 2017, porque bueno, por circunstancias tristes, mi abuelo estaba en el hospital a punto de fallecer y de repente el miércoles santo pum, me vi aquí en Segovia sin esperarlo, ¿no? Y aquel jueves santo estuve con mi familia viendo las cofradías y estuvimos en el Azoguejo, que llevaba años sin estar, ¿no? Y para mí aquello fue una experiencia preciosa, el acueducto y las cofradías pasando una, se retiraba la otra, el público que con bastante respeto, con silencio. Entonces para mí el acueducto y las procesiones de Semana Santa son como desde ese momento dos puntos focales, ¿no? Siempre lo había sido la catedral, por estar allí el Cristo yacente y salir de allí la procesión de los pasos, y hablaré de ella, hablaré de la catedral por supuesto, pero el acueducto tendrá un toque yo creo que importante, ¿no?, en ese pregón, fuera de todas las polémicas que hemos tenido últimamente y de las leyendas y demás, ¿no? Pero sí que el acueducto tendrá su toque y sus leyendas y hasta ahí puedo leer. Bueno, conoceremos más entonces ese día. Otra polémica que rodea un poquito, no, bueno, no polémica, sino coincidencia, ha sido una coincidencia que rodea la Semana Santa, es que este año coincide con la campaña electoral de las elecciones generales y por tanto vamos a tener ahí un poquito de mezcla, aunque sin quererlo, entre política y religión, Daniel. Sí, eso está ahí, ¿no? Y creo que debería ser cada vez menos mezcla entre política y religión. Que una cosa es que los cristianos podamos votar a uno u otro partido, pero otra cosa es que se utilice la religión para la política y la política para la religión. Creo que es un error grande del pasado y que deberíamos ir saliendo de él. Entonces, yo no sé cómo se va a afrontar en Segovia. Ayer salía la noticia de que en Medina de Río Seco, por ejemplo, se han prohibido que haya vallas electorales y publicidad por los recorridos donde va a pasar la procesión. ¿Eso es separar fe y política? No creo que sea ese el interés es cuidar la Semana Santa. Ahora yo preguntaría en Segovia, ¿cómo vamos a cuidar nuestra Semana Santa haciendo que la circunstancia de la campaña electoral coincida con ella, ¿no? Que nadie se aproveche de las procesiones pues, con fines políticos, que las procesiones tampoco, aprovechando los cambios de gobierno, pues sepan sacar intereses. O sea, que yo creo que lo mejor que sería una independencia y saber vivir cada uno en su lado, sabiendo que las procesiones son una manifestación de fe en la vía pública, cosa que, bueno, pues entraña sus riesgos. Pero espero que todo vaya con naturalidad, tranquilidad y que desde las cofradías se sepa afrontar como personas adultas y desde la política también. Esperemos, a ver, lanzamos esa pregunta, ¿no? A ver cómo se hace y a ver cómo vemos, ¿no?, esa distinción entre política y religión, que es muy importante para cuidar, ¿no?, nuestra Semana Santa tan importante. Daniel, además tienes un libro que vas a dedicar a la Semana Santa, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este proyecto. Pues un proyecto que se va madurando, yo no sé si estará para la próxima Semana Santa o no, lo veo un poco precipitado, pero sí, desde hace un tiempo yo vengo reflexionando, bueno, desde mis estudios en Historia del Arte y demás, sobre un fenómeno que creo que a todo el mundo pues le toca o conoce, ¿no?, que es lo castellano y lo andaluz en la Semana Santa. Entonces se habla siempre de que lo castellano es lo nuestro, la esencia de la Semana Santa, que no terminamos de saber muy bien lo que es, pero todos la invocamos, la esencia de la Semana Santa castellana y segoviana, pues el tópico de que las procesiones castellanas son más austeras y las andaluzas son más bulliciosas, podríamos decir, la realidad de que muchas influencias andaluzas están llegando a la Semana Santa castellana, ¿no? También podríamos decir, aunque ellos no lo afirman así, que hay influencias castellanas que están pasando a la Semana Santa andaluza. Entonces en el libro lo que intento es, por un lado, acercarme a la historia de la Semana Santa de Segovia, que creo que es una gran desconocida, no sabemos
sabemos prácticamente nada antes de 1907 con la reforma de Miranda y Bistuer, salvo los estudios de gente que se ha dedicado a ello y que no han sido publicados, pues por ejemplo de Mercedes Sanz, que fue la pregonera el año pasado, en su pregón dio una perspectiva muy importante de lo que es la historia de la Semana Santa segoviana. Alberto Martín Valdivieso nos ha acercado a la Cofradía del Nazareno, Rafael Cantalejo, pero está ahí que no se valora y se sabe. Entonces en el libro lo que pretendo es, por un lado, romper el tópico de lo castellano y lo andaluz, que es una cosa que no existe hasta el siglo XIX con el romanticismo. Todas las procesiones eran iguales en Castilla y en Andalucía, y acercarme pues a Segovia principalmente, pero comparándola con Valladolid, Zamora, Sevilla, Madrid, con unas procesiones desconocidas, y ver que todo era más o menos igual hasta que, bueno, con la reforma de Carlos III y la llegada del romanticismo se empiezan a separar, ¿no? Y bueno, ese es el proyecto del libro que espero que vea la luz pronto. Bueno, muy interesante, desde luego. Seguramente que la gente en casa está deseando saber cuándo va a poder conocer, ¿no?, este libro, este proyecto, que se va a presentar en Segovia, ¿no, Daniel? Esperemos que se presente en Segovia, claro, sí. La idea es que lo publique la Junta de Cofradías en colaboración. Bueno, la Diputación se ha volcado en ello de una manera, yo creo que muy generosa, y desde aquí lo agradezco, porque creo que es un tema que puede interesar mucho al futuro, sobre todo abrir camino para la investigación, y son temas que si no nos interesamos de las instituciones de Segovia, pues prácticamente nadie se va a interesar por ellos, ¿no? Desde luego, al final la Semana Santa no es tradición, es costumbre, ¿no? Yo creo que no debemos perderla y sobre todo estudiar sobre ello y saber un poquito más. Como os digo, siempre hay cabida, ¿no?, para el conocimiento. Daniel, muchísimas gracias y de verdad mucha suerte en el pregón desde la Semana Santa segoviana. Muchas gracias a vosotros.